Grupo de Cirugía de Trauma de Emergencias de la Universidad del Valle, la Universidad ICESI, la Fundación Valle del Lili, el Hospital Universitario del Valle y con el apoyo de la Asociación Colombiana de Cirugía y la Sociedad Panamericana de Trauma. Hoy tenemos algo muy importante, invitados muy especiales. Los queremos saludar desde acá, muy amigos nuestros. El doctor Salomón Di Siberio, que está en Italia, y el doctor Juan Pablo Fernández, que está en Argentina. Uno va a estar a favor y otro en contra. Y además tenemos a la doctora Ana María Pacheco de Chile, que yo tengo la sensación que va a defender alguna de las dos posiciones, me da la impresión. Tenemos invitados al doctor Bruno Pereira de Brasil, pero tuvo un problema con el vuelo. Juliana Ordóñez, que es la cirujana nuestra del grupo, va a tener la moderación, y Alexander Salcedo, que también es otro de los cirujanos nuestros aquí en el grupo en Cali, que se encargó de coordinar toda esta actividad. Entonces, bienvenidos a todos y le doy la palabra a Alex. Por favor, entonces los presentadores y los que van a discutir dejan la cámara, los otros los micrófonos apagados y damos inicio. Buenos días, bienvenidos. Adelante, Alex. Bueno, bienvenidos a todos. Déjenme, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es una actividad académica muy importante de la Universidad del Valle, el Departamento de Cirugía de Trauma y Emergencia. Es una controversia médica, es una modalidad muy interesante porque nos va a permitir discutir argumentos. Y es que tenemos un dato, y vamos a empezar con este dato, es que cuando tenemos en pacientes con trauma penetrante de abdomen, la estrategia que se debe hacer una laparotomía mandatoria, las laparotomías pueden ser no terapéuticas en más del 60%. Esto es importante recalcar también, que hay una morbilidad inconsiderable en ese procedimiento. Por eso que entonces el grupo se pregunta, bueno, ¿es el abordaje mínimamente invasivo en pacientes con trauma abdomen estable hemodinámicamente el estándar de manejo? Esa es la pregunta. Y para diferir esa controversia, estamos a favor, como lo explicó el doctor Ordóñez, el doctor Salomón Di Siberio. Doctor Salomón puede presentarse y comentarnos qué hace usted especialmente y dónde está en este momento y dónde trabaja. Doctor Salomón. Sí, empezamos con la laparoscopía. Sí, pero vamos primero a empezar a presentarnos. Tú, pero nos dices dónde estás, lo que haces. Cada uno de ustedes se presenta y ya después empezamos con la actividad como tal. Ok, disculpa porque no escucho muy bien. Te puedes presentar, contarnos dónde estás, lo que estás haciendo, y posteriormente empezamos ya con la controversia. Okay, thank you very much for this kind invitation. I appreciate this invitation on this controversial topic. I'm currently director of a general surgery unit in Marche region, which is in central Italy. And I'm the chairman of the department, and I'm also associate professor at University La Sapienza of Rome, and recently been invited to join the faculty of Brighton and Sussex University Medical School in England as an honorary professor of surgery. My main background is in emergency and acute care and trauma surgery, but I'm now an effectively general surgeon, also involved in surgical oncology.
Doctor Salmone, muchas gracias. En contra de esta afirmación, tenemos el doctor Juan Pablo Fernández. Juan Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, como dice la Filmina, soy médico cirujano general. Además hice la especialidad en cirugía legal. Yo me desempeño también como cirujano en Fuerza Aérea Argentina y trabajo además en un hospital en la provincia de Buenos Aires, fuera del ámbito de la capital. Soy instructor ATLS y la verdad creo que un apasionado de lo que es la cirugía de emergencia y trauma. Muchas gracias, Juan Pablo. Va a moderar la doctora Juliana Ordóñez. Juliana, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Soy Juliana Ordóñez, soy cirujano general, tengo fellow de laparoscopia avanzada, soy cirujano de trauma y emergencias y actualmente me desempeño como jefe del servicio de urgencias y trauma del Hospital Militar. Muchas gracias, Juliana. Ya comentamos que tenemos invitados especiales, la doctora Ana María Pacheco. Doctora Ana María, bienvenida. Está silenciada, doctora. Ya. Soy cirujano general, toda mi vida he trabajado en emergencias y trauma. Fui presidenta de la Sociedad Panamericana de Trauma el año 2013. Ya no soy la jefa de cirugía del Hospital de Urgencias de la Posta Central, tampoco estoy trabajando allí. Soy profesora asociada de la Universidad de Chile y soy profesor de cirugía de la Universidad Finisterra. Muchas gracias, doctora. El doctor Julio Pereira, que se disculpa por un inconveniente. Juliana, ¿tenías como un video de parte de él o algún saludo? Sí, tengo un video, pero lo voy a poner porque es la posición frente a la discusión. Ah, bueno, más adelante, perfecto, no hay problema. No hay problema. Entonces, les recuerdo, la actividad se va a desarrollar de la siguiente forma. El moderador va a iniciar con un marco académico del estado de la controversia. Posteriormente, vamos a presentar los argumentos a favor, y ya sabemos que el doctor Salomone lo va a hacer. Posteriormente, los argumentos en contra por parte del doctor Juan, y posteriormente la discusión en la cual pueden participar unos u otros y también a través del chat. Yo haría el enlace de las preguntas a través del chat y se las pasaría las inquietudes a Juliana. Y posteriormente el moderador entonces nos da unas conclusiones de lo que se ha discutido. La recomendación es, por favor, cuando vamos a participar, con excepción de los panelistas que tienen un tiempo inicial de 10 a 15 minutos para dar sus argumentos, solicitamos por favor no demorarse más de 3 minutos cuando vamos a hacer una intervención para que nos pueda rendir. La actividad idealmente debe desarrollarse en hora y media, máximo 2 horas. Entonces les agradecemos por su participación y empezamos ya. Muchas gracias. Dale, Juli. ¿Ven la pantalla? Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar como en el estado del arte en la laparoscopia en trauma, si es un mito o una realidad. Y básicamente para hablar de eso, entonces voy a hablar muy rápidamente cómo ha evolucionado esa laparoscopia en trauma desde 1925 al 2017. Entonces, la primera laparoscopia reportada en pacientes de trauma fue a mediados de la década de 1920 y, sin embargo, en ese momento, debido a la experiencia extremadamente limitada de los cirujanos en la laparoscopia y la tecnología que se tenía en ese momento, pues se consideró, y los efectos relacionados al neumoperitoneo, pues se consideró que era una técnica de alto riesgo y no se hizo popular hasta ese momento. Posteriormente, con la evolución, entonces viene y aparecen las definiciones de los tipos de laparoscopia, donde aparecen estas definiciones como una laparoscopia de screening, que era solamente para detectar las injurias y después ese paciente requería una reexploración por laparotomía, la diagnóstica, que era para identificar las injurias y definir si el paciente iba a ser manejado o iba a recibir un manejo no operatorio, y la laparoscopia
la laparoscopia terapéutica en la que identificaba las lesiones, pero adicionalmente había una reparación de las injurias. Entonces, si miramos el tipo de laparoscopia usada por las décadas, como vemos en esta imagen, desde 1920 hasta el 2017, vemos que con el paso de los años, con cada década, se fue ampliando el manejo de la laparoscopia y que desde antes de los años 90 solamente se hacía era una laparoscopia de screening. Después del 90 en adelante comienza a aparecer ya la mayor evolución y el hacer una laparoscopia diagnóstica, y lo que es del 2000 al 2017 vemos cómo se aumenta el número de laparoscopias terapéuticas y laparoscopias y el manejo de tanto diagnóstica y terapéutica. Ahora bien, el número de laparoscopias publicadas por la década, igual, como vemos antes de 1990, casi el número de laparoscopias que se hacían eran muy pocas, frente a que el auge de la laparoscopia es a partir de los años 90, donde se ve un mayor número o incremento de laparoscopias, y a partir del 2000 es donde ya tiene y se presenta ese juego o ese papel de la laparoscopia en estos pacientes de trauma. Entonces es así como desde el 90 en adelante aparecen los diferentes estudios en el manejo de estos pacientes con trauma, y si vemos a partir desde 1973 al 93 aparecen esas series de casos en los cuales se involucra el manejo de la laparoscopia en trauma, tanto para trauma penetrante como para trauma cerrado. De esa descripción vemos que aparecen los reportes de casos por el doctor Ibaturi. Ahora bien, en este artículo ya tenemos a uno de los escritores de este artículo, donde habla ese metaanálisis, esa revisión de esa evolución y de esos cambios en el uso de la laparoscopia desde 1990 al 2016. Si vemos, dentro de la revisión fueron 9.817 pacientes que ellos encontraron con todos los artículos. Los que requirieron manejo por laparoscópico correspondió a un 73.8%, y los que necesitaron esa laparoscopia en trauma y ser convertidos correspondió a un 26.2%. De esas laparoscopias completadas, hechas, diagnósticas correspondieron a 76.6% y terapéuticas laparoscópicas a solo 23%. La causa de la conversión a laparotomía, de esas laparotomías que se hicieron, que necesitaron manejo terapéutico por laparotomía, correspondía a un 51.3%, y laparotomías no terapéuticas correspondió a un 48.7%. Si vemos dentro de las características de todos los autores de las lesiones que se encontraron, la más frecuente fue diafragma, seguida por estómago, intestino grueso, intestino delgado, seguido por hígado, vaso y lesiones del mesenterio, páncreas y vesícula. Dentro de las características de la utilización de la laparoscopia en 4 periodos de tiempo, vemos que laparotomías no practicadas, a medida que pasaron los años, cada vez se disminuyeron la proporción de hacer laparotomías y involucrando el hacer laparoscopia. Y esas laparoscopias terapéuticas hubo un mayor auge entre el 2000 y 2010, pero en el 2000 y 2016 hay una disminución, y básicamente, si lo vemos, es las lesiones, las injurias que se olvidadas en este periodo. Entonces eso hace que los cirujanos pues también nos pongamos más juiciosos en la realización de esa laparoscopia en trauma. Entonces, ¿por qué debería hacer una laparoscopia? Porque reduce el número de laparotomías no terapéuticas hasta un 73%, menor dolor posoperatorio, menos adherencias, menor proporción de hernias incisionales, por lo tanto hay una disminución en la infección de la herida quirúrgica, y cosméticamente es mejor. Ahora bien, si miramos el rol de la laparoscopia en pacientes con trauma abdominal, vemos en este estudio en el cual los mecanismos o las lesiones, tanto para trauma cerrado, ¿qué características tenían esos pacientes? Tenían una AICS de 17 para trauma cerrado y una para penetrante de 12. Tenían un FAS positivo. Dentro de las razones por las cuales se consideró hacer laparoscopia en estos pacientes era un FAS positivo, presencia de neumoperitoneo y injuria en el mesenterio.
Dentro de las características o los hallazgos documentados en la tomografía veían la presencia de hemoperitoneo, neumoperitoneo, lesión hepática, lesión esplénica y lesión del mesenterio. Entonces, dentro de esos hallazgos para hacer la laparoscopia en trauma, tanto para trauma cerrado como para trauma penetrante, veíamos que hemoperitoneo se encontró en trauma cerrado un 44 pacientes y trauma penetrante 26 pacientes. Injurias en el intestino correspondieron a 15 para trauma cerrado y 16 para trauma penetrante. Y seguidos como injuria en el hígado, en el vaso, en el mesenterio y en el diafragma. ¿Cuáles fueron las razones de convertir a la laparotomía? Dentro de las razones que se documentaron fue la presencia de un sangrado que no se pudo controlar en el mesenterio, aquel paciente que requirió esplenectomía y que se realizó de forma por laparotomía, o aquellas lesiones diafragmáticas en que por su localización no se pudo realizar por laparoscopia. En ese momento, con este estudio se concluyó de que la laparoscopia tiene un papel en el manejo de los pacientes hemodinámicamente estables con sospecha de lesión abdominal para prevenir laparotomías no terapéuticas. Entonces, ¿tendría ventaja la laparoscopia? La respuesta es sí, pero ¿a quiénes tendría ventajas? En la cuidadosa selección de los pacientes, hay que tener una cuidadosa selección de los pacientes, que el cirujano tenga un entrenamiento mínimamente invasivo y laparoscópico, y un equipo y una sala de cirugía bien preparadas con anestesiólogos y un adecuado personal e instrumental para poderlo realizar. ¿A qué pacientes se recomendaría hacer laparoscopia en trauma? Aquellos pacientes con tomografía computarizada con diagnóstico dudoso o incertidumbres, aquellos pacientes con traumatismo contuso, con líquido libre sin explicación y lesión del parénquima, y aquellos pacientes con trauma abdominal cerrado con sospecha de lesión mesentérica demostrada por imágenes, aquellos pacientes con peritonitis o presencia de neumoperitoneo, aquellos pacientes con lesión vesical, ya sea contuso o penetrante, o en injurias hepáticas y esplénicas. Pero como ya sabemos a quiénes se lo podemos hacer, también tenemos que saber a quiénes no le podemos hacer laparoscopia. Y entonces dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos como son aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, aquellos pacientes con choque hemorrágico grado 2, 3 y 4, choque séptico, con disfunción cardiopulmonar y con trauma cerebral severo. Y las contraindicaciones relativas, aquellos con peritonitis difusa, aquellos pacientes que tienen hipercapnia y aquellos pacientes que tienen una evisceración obvia. Obviamente, si miramos dentro de las características de esos pacientes, que ya los nombré, cuáles son las indicaciones, siempre va a regir la estabilidad hemodinámica para la realización de una laparoscopia en trauma. ¿Cómo hacemos la laparoscopia en trauma? Realmente la colocación de los trócares va a ser igual como cuando hacemos a los pacientes para hacer una hernia laparoscópica, como vemos a continuación, y en donde va a permitir tener una visualización tanto supramesocólica como inframesocólica de la cavidad abdominal. De este artículo nos habla de cómo ha sido esa evolución en la estandarización de la examinación del paciente en laparoscopia en trauma. Si ven, inicialmente eran 3 puertos, como ven acá, un puerto de 10 umbilical, uno al lateral izquierdo y otro en el hipogastrio, pero si usted va a ver la visualización al lateral es muy difícil, entonces es más fácil esta colocación de los puertos, que a partir del 2017 es la forma que se realiza, y si usted necesita un puerto adicional, lo coloca en el hipogastro para poder realizar una adecuada valoración, y sobre todo es porque, como se ven en las imágenes de acá abajo, es esa valoración de las asas intestinales para evitar esas lesiones olvidadas, sobre todo en estos pacientes con trauma. Dentro de este estudio, y que lo traigo aquí, que es una comparación que salió en el 2016 entre laparoscopia versus laparotomía en el manejo de pacientes con trauma abdominal penetrante, básicamente, ¿cuáles eran los beneficios de hacer laparoscopia versus la laparotomía? Pues era el tiempo en estancia hospitalaria en los pacientes, que para aquellos pacientes en los cuales se hace la laparoscopia, el tiempo de estancia hospitalaria pues va a ser menor. Entonces eso va a tener un efecto en la costo-efectividad, y este estudio, que es el único del 1997, habla del Monte Sinaí, donde el costo del paciente
por trauma en el cual usted le hace una laparoscopia versus una laparotomía, pues va a ser menor comparado con aquel paciente que se llevaba a la laparotomía, y eso básicamente va a estar dado en el tiempo en la estancia hospitalaria, en la recuperación temprana de este paciente, y segundo, y por lo tanto la reincorporación más rápida de este paciente a su vida laboral. Aquí está la posición del doctor Bruno Pereira, que el día de hoy desafortunadamente no pudo estar con nosotros. Julianita, para un momento. En el caso de que no puedo conectar, yo dejo aquí un testigo que yo soy totalmente a favor de la cirugía videolaparoscópica en trauma. Aquí en la Universidad de Campinas, aún cuando trabajaba allá, y pensamos en la cirugía videolaparoscópica y en los pacientes estables, como en el caso ahí presentado, y somos totalmente a favor, no solo en el trauma, también en la cirugía de urgencia y emergencia, también en el caso de obstrucciones intestinales, que hicimos algunos casos aquí y hay una memoria que se dice que no se puede hacer laparoscopía en casos de obstrucción intestinal, y esto no es totalmente verdad. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Julianita, por favor, vamos a empezar a moderar. El doctor Salomón Edisiberio, por favor, puede comenzar a dar sus argumentos a favor. Okay. Many thanks. I can start sharing my screen, and also many thanks to Juliana, because she was very effective in giving an overview of indications and contraindications, pros and cons of laparoscopy for trauma. I always been, you all know me, I always been in favor, I always been a promoter of the use of minimally invasive surgery in emergency and trauma surgery situations. I try to be quick, and I'll share with you some of my experiences, some tips and tricks and possible advantages of laparoscopy for trauma, starting from one of my first cases I done now, probably it was 12 years ago, and a 50-year-old gentleman after blunt abdominal trauma in Europe, mainly blunt trauma. Initial CT scan was negative, started non-operative management. 2 days later, he developed diffuse abdominal pain with moderate amount of free fluid on repeated CT scan and suspicion of some tiny air bubbles in the right iliac fossa, suspected to be extraluminal. And as you can see here, I decided to explore laparoscopically. And here you can see the free fluid in reality was just due to a serosal tear of the cecum, which I repaired laparoscopically without need of a major laparotomy, and with a possibility of fast discharge of the patient. So from there we started, me and my group started a keen interest in the application of laparoscopy for trauma. We already been speaking with Juliana about these papers and this systematic review and meta-analysis. But what I would like to illustrate to you is the 6 W's of journalism and police investigations. So who, what, when, where, why, how. So basically, and why trauma laparoscopy? Because with trauma laparoscopy, we have the best chance of diagnosis,
and the highest diagnostic accuracy. And we can truly avoid and decrease the negative laparotomies rate by more than 50%. We have certainly less systemic inflammatory response, less postoperative pain, better outcomes with less postoperative wound complication, in less incisional hernias, less adhesion, a possible shorter length of hospital stay, and a faster recovery. So in one word, laparoscopy is cost effective. Who? Always stable patients, we said already, no more than class 1 hypovolemic shock, and patients must be fully responders to initial small volume fluid bolus resuscitation. What we can do? We can do penetrating. I think we are talking today about penetrating trauma is a truly excellent indications with unclear abdomen, intra-abdominal free fluid from uncertain source, small amount of free fluid with suspected intestinal injury, and also whenever there is a suspicion of intraperitoneal penetration or diaphragmatic injury. I had with my Brazilian colleagues, we did an investigation of laparoscopy for patients with thoracoabdominal penetrating injuries. But also, I found in my experience a good indication also in blunt and failed NOM for spleen and liver injuries. When trauma laparoscopy should be performed, timing is the key. Can be performed at admission or delayed, can be early, therefore, which is typically diagnostic, which plus minus therapeutic, but can also be delayed and can be planned, for example, therapeutic, typically when there is a failed non-operative management of a spleen or holoviscous injury diagnosed, a repeated CT scan or clinically, or on demand, if there is the unexpected onset of unclear abdomen or unexpected appearance of free fluid after a repeated CT scan. Can be done nighttime or daytime, but once again, very important message, take-home message. Consider before embarking to trauma laparoscopy the available expertise of the surgeon, anesthetist, and operating room and staff in your hospital. Where, therefore, ideally, you must be in a level 1 trauma center. You must work with a multidisciplinary trauma team and have the possibility to have also interventional radiology available and so on. And he must be an experienced and laparoscopically skilled trauma surgeon with experience in both minimally invasive surgery and trauma. You must have availability of laparoscopic equipment and adequate support by collaborating specifically trained theater nurses. Possibly in some European centers, they have a hybrid angio CT-OR suite. But even if you are, you can also do that if you are a highly skilled surgeon in a peripheral rural hospital, in case you don't have a 24/7 angioembolization or CT scan service, and you need to make a reliable diagnosis and a reliable control of a possible, even, for example, spleen injury. How to do that? Many videos on YouTube, many videos on the web. As a general recommendation, be ready for rapid conversion. Initial access always with open technique. Remember the possibility of run the bowel and explore all the bowel. Suction irrigation must be very effective, and be ready also to use sometimes methylene blue for which I found useful for upper GI injuries.
Systematic examination, ran the bowel, inspect the whole colon, open the lesser sac and inspect the pancreas and posterior gastric wall if there is a penetrating injury. And these are some cases I've done in my case series. And as you can see, this was a penetrating injury with a through and through big hole of the jejunal limb. And patient perfectly stable. Sometimes for small bowel injuries, peritonitis remains a topic of debate. I think in patient stable and experienced ends with advanced laparoscopic suturing skills is not an absolute contraindication if you can achieve a quick diagnosis and a quick source control of the perforation. Always, for the young surgeons, always keep in mind to convert to laparotomy. Don't be stubborn, don't insist, and don't persist, and don't waste your time if you have even a remote feeling of missing injuries. This was another penetrating trauma. This was an early diagnostic exploration. As you can see, the patient was non-peritonitic, had a few bubbles on the tract of the stab wound and on the CT scan, but I decided to explore, and it was a good clinical decision because I found this injury of the transverse colon, which if done early, you can repair primarily when the patient is non-peritonitic, when there is no contamination, and you can avoid a morbid laparotomy. Also, another excellent indication, unexplained free fluid in a patient without parenchymal injury. Where it comes from? Now what we do? Many times we have seen such conditions. As you can see from this case, in this patient, I went in, I decided not to delay the exploration, and I found what is so-called a bucket endol mesenteric injury with devascularization of and ischemia of a large segment of small bowel, and you can avoid that to go in when the bowel is completely perforated and gangrenous, and make a nice laparoscopic resection with intracorporeal anastomosis. And also another case can be also bladder trauma. Again, unexplained free fluid, seatbelt sign, no parenchymal injuries. Go in, and you see your Foley catheter here popping out, and you can repair nicely laparoscopically the bladder dome and achieve. This was another case I done in Cambridge, and which was an excellent indication. In United Kingdom was not so often used, the laparoscopy for trauma. Finally, sometimes spleen injuries. There is a great debate about non-ovary management of spleen or not. To be honest, I feel how many OPSI we have seen in our career. I have seen 0. And sometimes laparoscopic splenectomy in selected patients who might be willing to have to return to work is an option. And also removing a spleen, a high-grade spleen injury with high chance, especially if you don't have a very good interventional radiology service available, removing the spleen, if it is a grade 3, 4, or 5, can be better than waiting and also persisting in angioembolization. Is angioembolization always time and cost effective? This patient, they took
almost 2 hours in Angio Suite. They released the 16 platinum coils, roughly 1,000 euros per coil, and 30 days of length of hospital stay. So what we are talking? And some patients, they even develop an abscess after angioembolization. So this patient, then I had to go back in and operate an abscess of the spleen, which is a real nightmare, patient septic. And you can still do it laparoscopically, but with much more difficulty. And you need a very, very high level of skills. So which one is easier? Operating early on a high-grade spleen rupture, or going back in a surgical nightmare. Finally, let me just show you this, since we are talking about penetrating trauma. This is another nice case from Italy. Patient in University of Bologna, some downtown, sometimes many drug addicted, 2 o'clock in the morning, in the night. And the patient was had the blush. So instead of, and also had the abdomen, unclear abdomen. So I decided not to go for an angioembolization with the risk of possible failure of angioembolization, and also with the risk that I could have had the patient angioembolized and maybe missing a colonic injury or a gastric injury, and go back to theater maybe the next day after an angioembolization. Plus, the patient was a drug addicted, so was not a good candidate for non-operative management, because for non-operative management, you need a patient that is compliant to follow up, is compliant, this patient would have been a few days later after the injury and the angioembolization, would have been again on the road selling drugs and probably getting more stabs. And you know, so I think this is a good indication for definitive hemostasis, definitive splenectomy, and you can also rule out any other associated bowel injuries by exploring the colonic splenic flexure and the gastric anterior and posterior wall, and then extraction by morcellation. So thank you. These are some more data from the literature, but Juliana was already very, very keen, and this is my experience with 80% of therapeutic laparoscopy. Thank you very much. Muy bien, muchas gracias, doctor Salomone. Continuamos con el doctor Juan Pablo. Bien pueda, doctor Juan Pablo. Espérate, Alex. ¿Alguien tiene por ahí? Alex, Juliana quiere hacer un resumen en español de lo que acaba de decir Salomón, para que la gente le quede más claro todo. Adelante, listo. Juliana. Juli. Bueno, entonces básicamente lo que nos acaba de decir el doctor Salomón es a quiénes vamos a hacer la laparoscopia de trauma. Básicamente está dado por uno, que haya la estabilidad hemodinámica de los pacientes. ¿En dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en algún lugar preferible, pues él hablaba de centros de trauma nivel 1, pero donde haya un equipo capacitado, cirujanos entrenados y donde tengamos las condiciones para ofrecer una laparoscopia segura en esos pacientes. ¿A quiénes se lo vamos a hacer? Creo que las indicaciones fueron muy parecidas a lo que él dijo, a lo que yo les expresé. Aquellos pacientes en los que usted está dudoso y quiere realmente identificar qué está pasando en ese paciente, aquellos pacientes en que usted le dio un manejo no operatorio y el paciente no evoluciona favorablemente, y aquellos pacientes en los cuales dentro de esa evolución clínica, sobre todo en esos pacientes con lesiones penetrantes, usted quiere descartar lesiones del diafragma. Otra cosa que nos hablaba era a cuándo convertir esta laparoscopia y estas laparoscopias en trauma, a quienes las tenemos que revertir a la laparotomía, en aquellos pacientes en que
Al iniciar la laparoscopia en trauma, no se logra un adecuado control del sangrado y aquellos pacientes en los cuales tampoco se puede lograr un control de esa cavidad abdominal asociada a esa peritonitis. Nos hablaba de que es costo efectiva, sí es costo efectiva la laparoscopia frente a la laparotomía, y bueno, eso es básicamente el resumen de lo que nos habló de la posición de Salomón frente a cuándo, dónde y cómo debemos hacer la laparoscopia en trauma. Muchas gracias, Juliana. Doctor Juan Pablo, bien pueda. Sí, ahí voy, muchas gracias. Un segundo. Avísenme si se ve la presentación. Por ahora no. A ver ahí. Sí, ahora sí. Bien, nuevamente agradecido por participar en esta actividad. Mi presentación ya fue realizada. Creo que lo más importante que tenemos que nosotros identificar primero es el estado de situación en el cual estamos, ¿sí? No es lo mismo trabajar en un hospital, en un centro de trauma nivel 1, que en una circunstancia como por ejemplo un nivel 3, donde tenemos emergencias en el quirófano, tenemos anestesia, hay hemoterapia, pero no hay más métodos diagnósticos que por ejemplo la radiología y la ecografía, ¿sí? Si bien uno dispone de un equipo de laparoscopía en la guardia, no siempre se dispone de toda la disponibilidad de equipos, como mencionó el doctor Isabel, ¿sí? Si bien el equipo que trabaja en la guardia está dado por médicos cirujanos y médicos emergentólogos, junto con la interacción con los médicos residentes, creo que es fundamental. Todos hicimos una excelente revisión bibliográfica de todos los hechos y es muy difícil ser la contraparte de la evidencia que se está demostrando, ¿no? Pero sin embargo creo que hay puntos que son críticos a evaluar y que no están del todo resaltados, ¿sí? Fundamentalmente no hay duda con respecto al estado clínico del paciente, a la selección del tipo de pacientes, eso no creo que está bastante bien preparado. Ahora, lo que no se menciona, por ejemplo, es en qué circunstancias, si yo no tengo un buen equipo de laparoscopía, no dispongo del instrumental adecuado para hacerlo, o por ejemplo de las otras disciplinas que me pueden servir, angioembolización, o de los distintos especialistas, creo que esas circunstancias son cruciales para definir una laparoscopía. Ahí es donde yo me posiciono en que antes de hacer una laparoscopía, prefiero hacer una cirugía abierta, ¿sí? Porque no tengo los medios de contención que yo tendría, como bien se describe en toda la bibliografía. La verdad que la revisión bibliográfica es excelente y uno lo puede disponer, no hay dudas, y uno no discute las ventajas de la laparoscopía en ninguna circunstancia, ya sea cirugía programada, cirugía de trauma, cirugía de urgencia, que no sean patologías traumáticas. Y el otro punto que creo que es crucial también para discutir es la formación de los cirujanos, que si bien se menciona, la doctora Pacheco hizo un comentario, muchas veces los cirujanos son cada vez más jóvenes los que se desempeñan en el área de urgencias, y no todos están formados en maniobras de laparoscopía avanzada, ¿sí? No todos tienen ese entrenamiento adecuado en lo que es la interpretación de las imágenes que uno ve por la laparoscopía, el posicionamiento, la correcta exploración, ¿sí? Esto predispone a muchas lesiones que son inadvertidas, o sea, no se puede explorar correctamente el retroperitoneo, el espacio extraperitoneal en realidad, ¿sí? La cara posterior del estómago, como mencionó el doctor, si uno no sabe las maniobras, no la puede evaluar, si no sabe cómo la tensión adecuada para explorar ese intestino delgado es muy difícil y corre riesgo de generar mayor lesión, y ni hablar de las partes fijas del colon, que donde uno no puede realizar una exploración correcta si no realiza la movilización del mismo. Por supuesto, esto también predispone a otra cosa, tiempo quirúrgico. ¿Cuánto tiempo quirúrgico demanda hacer una correcta laparoscopía, ya sea diagnóstica o terapéutica, versus la laparotomía terapéutica, no solamente diagnóstica, ¿sí? Esos son los puntos que hay que considerar en el momento de decidir hacer una laparoscopía. Y si uno no está seguro, es preferible hacer una laparotomía que obviamente tiene que tener una formación adecuada, pero es más fácil de resolver y que se defina en una cirugía terapéutica para el paciente. Y creo que estos puntos tópicos son los claves que uno tiene que tener en cuenta en el momento de decidir si hace una laparoscopía o una laparotomía.
Por mi experiencia, yo también soy un promotor de la laparoscopía, eso hoy en día sería innegable, pero creo que es crucial ser consciente de cuál es la situación actual de cada uno en base a estos distintos tópicos y al mismo tiempo poder determinar y elegir correctamente el momento de la cirugía. Si lo opero demasiado tarde, sé que no me va a colaborar, no me sirve hacer una laparoscopía. Si lo opero demasiado temprano, la laparoscopía diagnóstica puede ser una muy buena herramienta, siempre y cuando entienda que hay lugares que debo explorar y que habitualmente cuando uno mete el laparoscopio y no encuentra una lesión, se va contento y dice, bueno, seguramente no tiene nada, y posteriormente aparecen estas lesiones inadvertidas. Desde ya no puedo aportar mucho más en contra, así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, señores, tenemos argumentos aquí muy importantes y yo quiero que la discusión, Juliana, la centremos precisamente en los argumentos que ha dado Juan Pablo. Tenemos invitados especiales, doctora Ana María Pacheco. Puede contarnos, Juli, ayúdanos ahí. Puedes contarnos, doctora Ana María, ¿qué piensas? Hay argumentos muy importantes, el tiempo del cirujano, la formación, el instrumental, la experiencia del equipo quirúrgico, son elementos en el argumento de la cirugía, en contra de la cirugía laparoscópica que tendremos que definir acá. ¿Qué podemos hablar de eso, doctora Ana María? ¿Qué nos puedes decir? Doc, está silenciado. Se nos fue la doctora Ana María, ella estaba ahí. Ya estaba. Ya. Creo que es súper importante el lugar donde uno está posicionado y el momento de la historia. Te quiero contar un poco de historia. La laparoscopía en trauma empezó posterior a la colecistectomía laparoscópica, ¿cierto? Ahí aprendimos todos a usar el laparoscopio. En nuestro país, lamentablemente, en la mayoría de los hospitales, el laparoscopio quedaba guardado después de las 5 de la tarde, porque habían terminado las colecistectomías que se habían programado. Por lo tanto, no había disponibilidad para usar el laparoscopio en alguna otra cosa que uno quisiera, excepto en mi hospital. En mi hospital, que es solo un hospital de urgencia y trauma, el laparoscopio estaba en los mismos pabellones donde teníamos que operar los pacientes que llegaban a la urgencia. Y la verdad es que yo empecé muy precozmente a usar la laparoscopía en trauma el año 93. Con otra colega, con Magali Pacheco, nosotros íbamos sábados y domingos y festivos cuando nos avisaban que había un paciente dudoso, es decir, un paciente con un trauma penetrante o contuso que no estaba claro si había que operarlo o no. Y esto era porque no teníamos otros métodos diagnósticos, teníamos radiografía, un ecógrafo que también estaba guardado, un escáner que habitualmente estaba malo, o si lo hacíamos no teníamos quien lo interpretara. Entonces, depende mucho dónde uno esté posicionado. Comenzó a pasar el tiempo, comenzó la cirugía laparoscópica avanzada y todo cambió y todo el mundo tenía acceso a la laparoscopía, y lo que presentó el doctor Salomón me parece súper interesante. O sea, es eso. Si uno puede hacerlo, lo hace. Si tiene todas las condiciones, si tiene la preparación. Ocurrió también, que es bien importante decirlo, que laparoscopistas avanzados que hacían cirugía bariátrica les tocaba hacer turno de urgencia, llegaba un trauma y ellos se metían por vía laparoscópica porque ellos se manejaban muy bien, pero no sabían trauma. Por lo tanto, ellos no sabían pequeños detalles como, por ejemplo, explorar el mesenterio de los bordes de asas cuando había un hematoma. Entonces el paciente filtraba posteriormente o quedaban lesiones inadvertidas. Entonces yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Qué expertise tiene uno? ¿Dónde está ubicado para poder hacer lo que mejor sabe hacer? Había otro par de cosas que había notado que no lo mencionaron y que siempre teníamos discusión. Si yo decido hacerle un tratamiento conservador a un paciente, por ejemplo, con trauma hepático, que está estable hemodinámicamente, que tiene un trauma hepático grado 4, supongamos, si yo le hago una laparoscopía para estar seguro que no está filtrando bilis, que no tiene una lesión inadvertida, ¿deja de ser tratamiento conservador o no? Yo creo que la ventaja que tiene hacer una laparoscopía en esos casos es maravilloso.
quedarse tranquilo que no vamos a tener una complicación posterior. Lo otro, en los pacientes con trauma encefalocraniano. Nosotros en algún momento ingresamos a hacer una laparoscopía en pacientes con trauma, sabiendo la ley de Monroe-Kelly y todo lo que uno tiene que saber. Usábamos menos neumoperitoneo. Lo importante era detectar si había o no había una lesión para evitar las laparotomías innecesarias. Yo creo que toda la clave está ahí. Y creo que ninguno de nosotros quiere tener una laparotomía media supra infraumbilical si puede tener 4 incisiones chicas, porque efectivamente no tenía algo adentro del abdomen o había parado solo de sangrar y ya no necesitaba ser reparado. Y lo otro que les quiero comentar y preguntarles al resto, ¿qué hacen con las heridas a bala? Porque la verdad que uno no sabe qué trayectoria van a seguir o qué siguieron adentro. Entonces, cuando yo estaba haciendo turno, que yo hice durante 20 años guardia, pero nuestra ley en Chile nos permite dejar de hacerlo, por lo tanto trabajo solo de día. En esa época las heridas por bala, si penetraban a la cavidad abdominal, nosotros veíamos la penetración, decidíamos convertir. Cuando empezamos también seguíamos mucho la clasificación de Bercy para el hemoperitoneo, que veo que después dejó de usarse, como que nadie más la usa. Era claro que cuando uno entraba y veía las asas intestinales nadando en sangre, prefería convertir rápidamente. Y si no, podía ir a buscar y usar diferentes elementos hemostáticos. Lo otro que ocurrió fue que nosotros hicimos en el hospital un protocolo de heridas tóraco-abdominales izquierdas. Y ningún paciente con una herida tóraco-abdominal izquierda se iba a su casa sin una laparoscopía para estar seguros que no tenía herida en el diafragma. Pero ojo, uno aprende con los errores. Hay que usar la óptica de 30 grados, porque con la óptica de 0 grados pasan lesiones inadvertidas. Y a mí me ocurrió. Hice una laparoscopía, no había nada, y yo le muestro a todo el mundo el video de esa laparoscopía, ni una gota de sangre, y resultado posterior fue que la paciente tenía una herida de diafragma con una tremenda hematoma en el vaso, que estaban todos muy preocupados que qué iba a pasar ahí. Entonces, si me pidieran mi opinión, sí, laparoscopía cada vez que sea posible. Pero eso es, cada vez que sea posible que yo cuente con los elementos y con el personal preparado para, y por supuesto, sin ninguna duda, con un paciente hemodinámicamente estable, si no, no tenemos nada que conversar. El doctor mencionó algo que me interesó mucho. Dijo neumoperitoneo abierto. Sí, neumoperitoneo abierto siempre, no usen agujas de Veres. La verdad que está descrito que hay que poner una sonda gástrica y una sonda focal a estos pacientes, cosa que también se les olvida hacer. Hemos tenido en mi hospital lesiones inadvertidas por cirujanos que no tenían mucha experiencia y un paciente que volvió con una fascitis necrotizante que le comió toda la pared abdominal anterior porque tuvo una lesión inadvertida de estómago. Este colega que no tenía mucha experiencia ni en laparoscopía ni en trauma se metió a hacer algo que no correspondía y el paciente quedó con una lesión inadvertida de estómago. No sé. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. También tenemos la participación del doctor Bruno. El doctor Bruno alcanzó a llegar de su inconveniente del aeropuerto. Doctor Bruno, bien pueda presentarse. Le damos la bienvenida. Y llegó quedando, doctor Bruno. Yo sé que usted tiene muy buena información de primera mano y sabemos y sé que tiene mucha experiencia con respecto a la laparoscopia. Y aquí hemos hablado de varios argumentos muy importantes. Hemos hablado de la experiencia del cirujano, hemos hablado de la experiencia del equipo quirúrgico, del instrumental y del hospital y el lugar donde uno se encuentra, ¿cierto? Como elementos fundamentales. Yo le pregunto, doctor Bruno, ¿qué piensa usted si el cirujano tiene que tener experiencia en laparoscopia avanzada para hacer una laparoscopia diagnóstica? No hablemos de terapéutica porque sabemos que necesita unas habilidades especiales, pero hablemos un poco de la diagnóstica. ¿Es necesario tener un fellow o tener una educación especial en laparoscopia, un entrenamiento especial en la laparoscopia,
¿O considera usted que un cirujano estándar que hace colecistectomías, que hace apendicectomías, que puede hacer una úlcera péptica a través de la laparoscopia, puede también, dentro de su armamental, hacer una laparoscopia diagnóstica en trauma cerrado penetrante? Bienvenido, doctor Bruno. Bueno, doctor Salcedo, gracias. Y sabes que fue una lucha muy grande para llegar en Brasil, pero estamos aquí. Y gracias a doctora Juliana Ordóñez por la invitación. Julie, gracias. Un gusto muy grande estar aquí. Tuve la suerte de llegar a tiempo de su presentación, que fue muy completa. Entonces me está muy orgullo aquí. Y Juan Pablo y Ana María, querida, y Salomone. Hi, Salomone de Saverio, qué gusto. Un abrazo. Y doctor Ordóñez, allá está por ahí también. Bueno, vamos a tu pregunta y yo tengo un video que es bien rápido, pero es muy interesante también. Acaba por resumir a todo que los expertos hablaran hoy, que es una conferencia bellísima con un nivel muy alto. Estamos ahí con más de 150 personas, que es muy interesante. Entonces, bueno, mi opinión, pero en la videolaparoscopía yo tengo algunos puntos muy especiales. Respondiendo al doctor Salcedo, es que sí, el cirujano tiene que tener un entrenamiento especial, claro, porque si no, lo que va a acontecer es poner la óptica de 30 grados, como Ana María dije, y va a sacar para una cirugía abierta. Si no hay un entrenamiento específico, no hay cómo proceder, va a diagnosticar solamente el sangre libre en la cavidad y va a convertir. Bueno, el interesante punto que va a tratar las lesiones también por la laparoscopía, no solo el diagnóstico, porque hoy para diagnóstico nos tenemos ultrasonido en la sala de emergencia y cosas así. Si hay duda para poner a óptica, ok, pero se puede tratar las lesiones que haga. Y para que pueda tratar, como doctor Salcedo dije, necesita sí de un entrenamiento específico y necesita conocer la anatomía. Entonces, déjenme ver si puedo compartir aquí rápidamente mi pantalla. Ahí está. Bueno. Y para conocer la anatomía es muy simple, pero este es el paso inicial. Yo puedo acreditar que tiene allá muchos residentes en entrenamiento de cirugía general y todo más. Entonces, cuando va a adentrar con la óptica, busca reconocer la anatomía. Claro que la anatomía anterior del abdomen es muy clara y es muy fácil para aquellos que están habilitados y están practicando la cirugía laparoscópica, pero en el trauma no siempre es así, que puede ver el vídeo de Salomone de Saverio con la anatomía ya distorcida, con el sangre allá y que no se puede reconocer las estructuras, pero es muy importante reconocer una anatomía normal como está allá. Entonces, los profesores, si tienen tiempo, no en el caso de trauma, pero en los casos de colecistitis, de colelitiasis, se puede demostrar a todas las estructuras abdominales, a su recipiente. Este es un conocimiento esencial. Así como el manejo de las algas intestinales adentro de la cavidad, a presentación del colon también, muchas veces con adherencia allá, como se puede ver en un escenario normal, y en otros casos como en la pelvis,
aquí, ahí está. Casos ya con anatomía de retroperitoneo que ya necesitan un poco más de experiencia, como el páncreas allá. Y anatomía del ureter, muy importante también. Útero, los ovarios, tuba. Bueno, ahí está. Aquí un caso más, aún hablando en la parte de entrenamiento. Mira que en muchos casos va a adentrar en la cavidad y existen adherencias allá que no necesariamente relacionadas al trauma. Entonces necesita sí una experiencia más de entrenamiento, ¿cierto? Y en este caso específicamente había una lesión de alza. Ese era un trauma con cuchillo en un bar en Brasil. Y esta persona llega estable y decidimos una laparoscopía. Un punto de discusión importante que Juan Pablo y Ana María estaban a decir es con relación a punción con argulla de Veress o la técnica de Hasson. Bueno, yo últimamente tengo utilizado los trocáteres ópticos, que son una excelente opción para adentrar a la cavidad con seguridad. Entonces, concuerdo que la aguja de Veress tiene que tener una experiencia, mucha cautela, mucho cuidado, pero los trocáteres ópticos son una herramienta muy especial. Y hablando de instrumentales, no podemos esquecer que muchas veces las pinzas de energía como ligasure o armónico son una opción muy eficiente. Claro que en Brasil, así como en Colombia, no tenemos pinzas de energía disponible para trauma a todo momento. Entonces tenemos que utilizar las energías monopolares como están viendo y mirando allá en la pantalla. Bueno, vamos a adelantar un poco más porque no quiero que percan muy tiempo. Ahí está un punto en que pensamos que había algo, pero no. Y estamos manejando la salsa. Es muy importante entender la metodología de investigación de las algas, ¿cierto? Muy importante, porque no puede dejar pasar. Yo creo que Salomón Saverio habló acerca de las missed injuries, de las injurias que son perdidas, que no se observa. Este es un punto muy importante. Yo ya tuve un caso de un paciente que, así como Ana María dije, no logré encontrar a nada, y después el paciente viene con una peritonitis aguda. Entonces, si tiene una duda, es importante convertir. Bueno, muy bien. Vamos a continuar, doctor Salomón, doctor Bruno. Vamos a continuar porque no nos va a dar el tiempo. Y vamos a empezar entonces a darle la oportunidad a los panelistas, al chat. Si hay alguna pregunta, por favor colocarla en el chat. Les rogamos por favor que hagan preguntas con respecto a los argumentos que han utilizado los panelistas. Tenemos aquí una primera intervención del doctor Carlos Ordóñez. Por favor, profesor, puedes preguntar lo que necesites. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que definitivamente el avance de la laparoscopia en trauma es muy claro, tiene las indicaciones, que las personas sean muy expertas y tener los equipos. Y se ha hablado mucho de que al tener eso, experticia, equipos y en pacientes en trauma estables, pues es una práctica casi rutinaria posiblemente en algunos centros de trauma.
Yo me atrevería a preguntarles aún más si podemos ir más a toda la gente que sabe la laparoscopia, ir más adelante. ¿Será que en un paciente moderadamente inestable de trauma, en herido, como dice Ana María, un balazo que está sangrando, pues no me atrevería a decir que en shock profundo ahora, pero sí moderadamente inestable, que nos llegan muchos, a esos pacientes lo podríamos abordar por laparoscopia? Se podría hacer una combinación en ese momento de entrar por laparoscopia, o en alguno más inestable, no sé si sea una barbaridad lo que voy a decir, pero ustedes pueden ponerle un ribó a un paciente y entrar por laparoscopia en este tipo de pacientes graves, o definitivamente todavía nos falta mucho y tenemos que hacer laparotomía. O sea, ¿podríamos dar un paso más adelante los cirujanos de trauma cuando sean expertos? Esa sería la pregunta para los más defensores de la laparoscopia. ¿Se atreverían a eso? A Salomón, a Bruno, a todos. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo que quiero decirte, pienso que entendí tu pregunta. No sé qué quiero saber also qué piensa Bruno, pero para mí yo pienso que estoy muy de acuerdo con la profesora Pacheco, que dice, I mean, sorry for not speaking sometimes in Spanglish, but I think the proficient, the most effective laparoscopic minimally invasive trauma surgeon, as I wrote in my article, should be someone who is proficient minimally invasive surgeon, so have the hands of a laparoscopic surgeon, but have the think with the brain of a trauma surgeon. So I wouldn't push too much. I don't like to play with borderline stable patient. I wouldn't use a Riboa to stabilize the patient and do a laparoscopy. There is no doubt. And I think sometimes in my experience, when I was in Maggiore Hospital of Bologna, the interaction with the anesthetist is the key. Is the anesthetist, me and the anesthetist, we are making the decisions all together. But again, message, be proficient like a laparoscopic surgeon, but think with the brain of a trauma surgeon. Perfecto. Juliana, puedes compartir la información, porque creo que es importante lo que acaba de hablar el doctor Salomón, y posteriormente el doctor Juan Pablo Fernández levantó la mano. Bueno, pues básicamente lo que dice Salomón es que el cirujano de trauma tiene que tener un entrenamiento mínimamente invasivo, y eso él lo describió en su último artículo, en los cuales se generan esas competencias para el cirujano de trauma, y que en esos pacientes que están inestables, con compromiso cerebral, pues él considera que no son pacientes que son indicados en llevar el manejo a la laparoscopia, y todavía en ese paciente inestable llevarlo a la laparoscopia todavía sigue siendo un reto, ¿no? Yo creo que sigue siendo un reto, porque uno de los principios de la laparoscopia es la estabilidad hemodinámica. Bien, Juan Pablo. O Bruno, ¿qué opina Bruno? Espérate, profe, que Juan Pablo había levantado la mano y después Okay, sigue Bruno. Ahorita Bruno sí nos va a hablar sobre eso, porque sabemos que va a defender la posición. 2 minutos, porque coincido en algo que también había comentado recién el doctor Bruno, que creo que el aprendizaje puede ser gradual y no necesariamente en las situaciones de trauma. Muchas veces los escenarios controlados son mucho más fáciles de ser utilizados como oportunidad didáctica. Entonces, la exploración de asas intestinales, la exploración de la cavidad abdominal, el poder de colar y examinar la parte extraperitoneal es clave en el momento en que tengamos un paciente que puede ser que esté estable hemodinámicamente, normal hemodinámicamente, y tenga un cambio fisiológico dentro del intraoperatorio. Entonces, el convertir, cuando el escenario cambie,
implica tiempos y es muchas veces que uno puede hacer el control laparoscópico hasta que se posicione nuevamente y poder hacer un tratamiento definitivo. Muy bien, doctor Juan Pablo. Ya, muy bien, muchas gracias. Doctor Bruno Pereira, cuéntanos qué piensas sobre lo que pregunta el doctor Carlos Ordóñez y lo que hablamos ahora. Bueno, profesor Ordóñez es una persona que normalmente piensa afuera de la caja, ¿cierto? Entonces, no me sorprende a pregunta del profesor Ordóñez porque está siempre adelante de su tiempo. Bueno, pero yo creo que el tiempo no es ahora. Yo no sé decir si estamos preparados para contener y hacer una anastomosis vascular, por ejemplo, en un trauma grave con el paciente en uso de reboa. Para mí, por ejemplo, si hay una lesión en un determinado tiempo de una cirugía electiva, en una estructura vascular con mucho sangrado, yo tengo la habilidad para suturar para control de la lesión. Y yo pienso que puedo hacer el mismo en un escenario de trauma. Pero es claro que si este paciente es un paciente acidótico, es un paciente en hipoxemia grave, este paciente, en mi opinión, en este momento no está electivo, no está candidato a una cirugía laparoscópica. Pero si es un paciente que está compensado y que está con una lesión de meso, por ejemplo, una lesión que sangra de la mucosa intestinal o algo así, menos grave, no es una lesión de una vasa muy larga, yo creo que sí, que es posible controlar a este paciente, que es posible con destreza quirúrgica, es posible controlar y tratar esta lesión. Pero es claro, como dije, profesora Pacheco y Salomone y Juan Pablo, necesitamos estar en el local correcto para ejercer a esta actividad. No se puede tener un cirujano general solo y un hospital rural para hacer un tipo de una lesión tan grave como esta, porque creo que va a incrementar la mortalidad, profesor Ordóñez. Muchas gracias. Sí, sigue adelante con las preguntas, Alex, por favor. Bueno, muy bien. Juli, mira que hay argumentos. Yo quisiera que ahondáramos un poco porque creo que es importante. El doctor Salomone es un experto laparoscopista, el doctor Bruno también, la doctora Juliana son expertos laparoscopistas, pero tenemos un montón de cirujanos que están en ese proceso de acumular esa experiencia. Yo vuelvo e insisto un poco, ¿por qué? Porque en la literatura también hay evidencia que cirujanos sin experiencia, hablemos de experiencia en cirugía, en laparoscopia avanzada, ¿cierto? No hablemos de lo que el cirujano comúnmente hace, que es los apéndices y las vesículas, ¿cierto? Si el cirujano en la formación que se encuentra en estos momentos a nivel mundial, que gran parte tienen formación en cirugía laparoscópica, puede hacer una laparoscopia diagnóstica adecuada. Sabemos que tiene su técnica, no es solamente meter el lente y revisar si hay hemoperitoneo o neumo o no, sino también evitar esas lesiones inadvertidas. Entonces yo quisiera que habláramos de eso y también un poco sobre el instrumental necesario. Vimos los videos donde se utilizan grapadoras lineales cortantes. Nosotros pues utilizamos otro tipo de instrumental para poder y equipos para poder resolver estas condiciones. Y en cirugía laparoscópica pues tiene sus particularidades y sus costos. ¿Qué piensan con respecto a esos dos elementos que les acabo de preguntar, doctor Salomón, doctor Pereira? Y perdonen que insista un poco sobre las habilidades. ¿Es necesario que estén en un curso la laparoscopia avanzada o un cirujano a la época de ahora
con la experiencia en cirugía laparoscópica como tiene el estándar y obviamente una formación en cómo revisar la cavidad, pudiera ser una laparoscopia por lo menos diagnóstica adecuada. Doctora Ana María, para los panelistas, ¿pueden por favor responderme qué piensan sobre esto? Doctor, empezamos doctor Salomón, doctor Bruno. ¿Empiezo yo? Sí, doctor, bien pues. Sí, Ana. Ok, mira, yo creo que sí, que un cirujano general que tiene destrezas laparoscópicas y que sabe lo que tiene que ir a buscar en un paciente puede hacer una laparoscopía diagnóstica en trauma, pero tiene que tener claro los conceptos que habíamos dicho antes, explorar en forma arreglada y todo. No creo que haya ningún problema, sobre todo que ahora todos tienen, nacen con la laparoscopía los cirujanos nuevos, no hay ningún problema. El problema, te diría yo, que se presenta un poco más con el instrumental. ¿Tenemos el instrumental adecuado para poder resolver? Porque si no nos quedamos solo en una laparoscopía diagnóstica, que no deja de ser interesante, porque si yo me evito una laparotomía en un paciente, ya es algo importante. Si es por ahí que iba tu pregunta, creo que eso sería. Sí, exacto. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Bruno, cuéntenos, ¿qué piensa? Bueno, Dos aquí, elementos, la experiencia y el instrumental. Acuérdate, Doc, que estamos en Colombia, en país donde tenemos los recursos limitados. Obviamente también tenemos la grapadora lineal cortante para usarla por endoscopia, por laparoscopia, perdón. Pero pues obviamente los recursos son diferentes. sí, verdad. La actividad médica en Colombia se queda muy similar al que tenemos aquí en Brasil. Y notablemente no tenemos las pinzas de energía y todo más. Entonces, con relación al instrumental, si eres un hospital de trauma y si tiene la intención de tratar su paciente con videolaparoscopía, bueno, tiene que entrar o adentrar en un acuerdo con la administración del hospital para que pueda tener los materiales necesarios para la actividad laparoscópica. Pero que si no tiene esto, no pueden pensar. Bueno, y al entrenamiento específicamente, un ejemplo de nosotros aquí en Brasil. Aquí tenemos dos puntos importantes recientemente lanzados, recientemente creados. Uno es el IRCAD América Latina, que es un centro de entrenamiento en videoquirugía de excelencia. Es un centro austríaco y que está ahora en Brasil con dos centros, uno en Barretos y otro en Río de Janeiro. Este es un centro de entrenamiento que ya a cerca de 3 o 4 años consecutivos realiza un curso específico para entrenamiento de cirujanos en escenarios de trauma. Y es muy interesante. Hay personas de Perú que vienen, de Colombia también, Argentina y de toda América Latina. Bueno, es un punto. Yo cuando voy allá para enseñar, es un placer muy grande porque hay el apoyo de la industria para entrenamiento de estos jóvenes cirujanos. Y el otro es que creé ahora, a cerca de un año, el programa de cirugía de urgencia, emergencia y trauma del Colegio Brasileño de Cirugía. Este es un ejemplo para llevar a Colombia, porque ahora nosotros tenemos un fellowship específico para entrenamiento de este cirujano. Entonces, tiene que completar los tiempos de cirugía general y si quiere una otra especialidad, pues como aparato digestivo, puede caminar a programa Acute, que está disponible en el sitio del Colegio Brasileño de Cirujanos. Entonces, la parte de entrenamiento ya está creciendo, expandiendo y en pocos años yo creo vamos a estar mucho más expertos en el entrenamiento y la ejecución de la laparoscopía intral. Muchas
gracias. Doctora Juliana. Bueno, en cuanto a lo que hablaban, que si todos los cirujanos lo pueden hacer, realmente sí, pero yo sí considero, y como hay una pregunta también en el chat, donde dice que la curva de aprendizaje no se debe hacer en el paciente en trauma, y estoy totalmente de acuerdo. Para eso existe, como hablaba Bruno, los sitios de entrenamiento, y también existe lo que es la simulación en trauma, la simulación laparoscópica, que eso va a generar que el cirujano tenga esas herramientas para poder en ese momento de hacer una laparoscopia tener un control adecuado de las lesiones y por lo tanto verificar. O sea, eso me parece que es importante, va ligado el entrenamiento, la simulación para ayudar a los cirujanos a hacer una buena laparoscopia en trauma. En cuanto al equipo, y el equipo también, pues el equipo hablo del instrumental que uno tiene, porque muchas veces no solo con el instrumental que se hace colecistectomía, pues vas a poder hacer una adecuada valoración, porque tú vas a necesitar unas pinzas para poder revisar bien el intestino, necesitas el porta, saber manejar ese porta, la calidad de la torre de laparoscopia que también tienes disponible, porque como decía Ana María, un lente de 0 no es lo mismo que tener un lente de 30. Entonces, todas esas características hacen que usted, cuando va a hacer al paciente una laparoscopia en trauma, le va a ofrecer un procedimiento seguro. Y como dice Bruno también, a mí yo soy pro entrenamiento, simulación, y existen como tal, está Brasil, está Chile, que tiene la Universidad Católica sus procesos de simulación, donde la gente puede ir a entrenarse, donde yo he tenido la oportunidad de estar en ambos lados y también de enviar residentes a ambos lados, tanto a IRCAD como a Chile. Entonces, yo lo que considero es que sí debe haber un entrenamiento. La respuesta es sí, debemos tener un instrumental adecuado. Sí, uno básicamente verifica cuáles, muchas veces usamos el mismo instrumental que tenemos para hacer bariátrica, que nos permite movilizar fácilmente las asas intestinales, no hacerle daño. Entonces, eso me parece que es importante en el momento en que uno va a elegir esa opción de la laparoscopia en trauma. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la doctora Ana María, y hay una pregunta muy interesante precisamente sobre el entrenamiento del cirujano. Doctora Ana María, bien, pues aquí va a decir. Les quería comentar que en algún momento, en un congreso en Chile, le dijeron a un cirujano que no era especialista en trauma, que hablara sobre la laparoscopia en trauma. No me pregunten por qué, no me queda claro por qué le pidieron a él. Y él dijo, hacer laparoscopia en trauma es como hacer turismo aventura. La verdad es que yo quedé anonadada en ese momento que lo dijo. Y la verdad es que era una persona bastante influyente y disminuyó la cantidad de laparoscopías que se empezaron a hacer en ese momento. Y yo diría que por muchos años. En nuestro centro seguíamos haciendo principalmente las toracoabdominales izquierdas, pero creo que de repente uno tiene que tener cuidado con lo que se dice, quién lo dice, saber quién está hablando desde una literatura que leyó, que a lo mejor ni siquiera era la adecuada, que quería comentárselos porque nos perjudicó bastante eso, disminuyó mucho la cantidad de laparoscopías en trauma que se hicieron en esa época. Muy bien, muchas gracias. Y con respecto a eso del entrenamiento, hay una pregunta muy interesante, y es, bueno, ¿cuánto tiempo necesita entonces un cirujano para estar bien entrenado? ¿Necesita 15 laparoscopia diagnósticas, 20, 30? ¿Cuál es el número? Podemos preguntarle al doctor Disiberio, doctor Bruno, doctora Ana también, el doctor Juan Pablo y Juliana, por favor. ¿Qué información nos pueden dar sobre esto? ¿Qué necesita un cirujano para decir, tengo la experiencia o la experticia mínima para hacer una laparoscopia diagnóstica, y en esa misma medida, pues irse apropiando de las competencias en laparoscopia, en trauma? Bruno, doctor Salomone, doctora Juliana, doctora Pacheco. Bueno, los programas de entrenamiento cambian a depender de los países en que está. Aquí en Brasil hay un programa que para que se forme como cirujano general tiene que hacer 3 años de entrenamiento. Y después, para el programa de fellowship, por ejemplo, tiene que hacer más 2 años, lo que difiere totalmente del entrenamiento de los Estados Unidos.
en que hay 5 años de entrenamiento para cirugía general más 2 años de acute care and surgical critical care. Entonces, va a depender. Pero lo punto que hago aquí es que el entrenamiento debe ser más a depender de las habilidades que tiene el cirujano. Algunas personas tendrán a adquirir un conocimiento con más tiempo. Y esta verdad tiene que ser así. Tiene que decir a la persona que, bueno, si yo no estoy confidente, no sé si esta palabra, si no estoy cierto de que hago el mejor para mi paciente, entonces necesito de ayuda aún, y así sucesivamente. Entonces, este es el punto que tengo. Creo que menos de 5 años para una formación de cirugía general con trauma es imposible. Tiene que ser para 5 años o más. Doctor Salomone, ¿qué considera usted si un cirujano general graduado necesita un fellow formal, o esas habilidades se pueden desarrollar en el transcurso de su ejercer como cirujano siempre y cuando pues tenga la voluntad de querer aprender por la laparoscopia? Doctor Salomone, ¿qué piensa? Sí, like for every surgeon, even in elective surgery and minimally invasive surgery, I think in reality, the learning curve is extremely variable depending on the background, depending on the aptitudes of the surgeons. To be honest, I believe if he is a specialist surgeon already with a fairly decent experience with minimal invasive surgery and also a good exposure to trauma surgery, because the clinical judgment and indications, once again, are really important. I think a couple of years is a good time frame to achieve. If you also this is also depending on how many trauma cases do you have. Probably in Colombia, I think 2 years is more than enough, because you know in Southern America there is a big amount of trauma cases. So, and I think that in terms of number of cases, I think between let's say penetrating abdominal trauma, I think 15 to 20 cases if someone is already relatively experienced in open surgery or in doing some laparoscopic surgery could be enough. Ok, muchas gracias. Doctora Juliana, ¿podés contarnos la información del doctor Salomone y tu opinión? Bueno, de la información de Salomón considera que sí, que se debe tener un entrenamiento mínimamente invasivo, que la posibilidad de que el entrenamiento de trauma, pues eso permite que el cirujano es conocedor del manejo del paciente integral como tal traumatizado, no solamente ser, como hablaba Ana María, ser solamente mínimamente invasivo, pero no tienen ese conocimiento en el manejo del paciente traumatizado. Entonces eso va aunado las dos cosas. Y el entrenamiento pues va a depender del lugar donde estés, porque no es lo mismo, como él decía, cuando estar en Sudamérica o estar en Colombia o estar en Cali, donde llega un porcentaje mayor de pacientes traumatizados, que en un lugar donde la posibilidad de ver un paciente de trauma va a ser 1 o 2, que va a ser menor. En cuanto a mi respuesta, igual vuelvo y insisto, el tener el conocimiento o el tener un fellow en trauma hace que el manejo del trauma de ese paciente sea multidisciplinario, y ese conocimiento hace que vayas más allá al manejar ese paciente y entiendas muchas más cosas que muy probablemente como cirujano general los entendemos, pero a veces lo pasamos porque no es lo que hacemos diariamente. Entonces, y el entrenamiento está dado igual al tiempo y el lugar donde estés viendo consecutivamente este tipo de pacientes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat muy importante también. ¿Qué concepto tiene la laparoscopia cuando el trayecto retroperitoneal?
En algún momento mencionamos esto, pero específicamente el retroperitoneo es recomendable explorarlo por laparoscopia, cuáles son los inconvenientes, los riesgos, qué podemos hablar sobre la trayectoria retroperitoneal. Doctor Bruno, doctor Salomone y después la doctora Ana María y el doctor Juan Pablo. Bueno, la exploración de la retrocavidad por laparoscopía es ciertamente muy difícil y tiene que tener con toda la certeza una experiencia muy grande. Para los traumas que sospecha de zona 1, claro que no debería uno se aventurar allá, principalmente porque en la gran mayoría de los casos los pacientes van a estar o a presentar instables. Pero los traumas de zona 2, tal vez por un caso de una lesión en riñón o algo así, o una lesión en duodeno, puede pensar en algo, pero sí en la realidad aquí de Brasil, un paciente está obviamente con una lesión de trayecto posterior en el retroperitoneo. Yo no voy a me aventurar tanto. Los casos con los pacientes con un balazo, con unas heridas penetrantes de alta velocidad, esos son claramente más difíciles de manejar, principalmente cuando son múltiples. Entonces, si tiene un paciente con una herida toracoabdominal, una herida que está transfijando el abdomen del paciente anteroposteriormente, con una lesión obvia de la retrocavidad, páncreas y todo más, yo no creo que estamos en el momento de confidencia para adentrar en el retroperitoneo y tratar. Claro que los pacientes con las heridas penetrantes de baja velocidad, los cutillos y las lesiones por alma blanca, y con lesiones únicas, ese son sí más fácil. Si hay una tomografía, por ejemplo, que nos demuestra una lesión vascular clara, y si hay una lesión del parénquima pancreático, del cuerpo de la calda de páncreas, esos no son tan difíciles para aquellos cirujano que tiene una experiencia más. No es difícil hacer una corpo caldal pancreatectomía en un paciente como este. Se necesita, el páncreas está previamente normal. La cirugía con tumores, por ejemplo, son más difíciles que este paciente con una herida aguda de páncreas. Entonces, páncreas para mí es una excepción del retroperitoneo. Si hay una lesión con un hematoma muy grande, que mismo en zona 2, que puede ser vascular, yo creo que tiene que tener extrema cautela y, en mi opinión sincera, no es el momento de aventurar con la videolaparoscopía a este lado. Me gustaría mucho oír a Salomone y Saverio. Salo, ¿qué piensa hacer? What do you think about this gunshot wounds to the back, or gunshot wounds to the retroperitoneum, and multiple gunshot wounds to the back? Because these guys, in my opinion, they are not eligible for laparoscopy. Mainly if you have vascular injuries and you need to control the hematoma or something like that. Muchas gracias, Bruno, por la ayuda. I agree with you, Bruno. I agree with Bruno. I mean, I don't fully understand the question. I mean, if it is a gunshot wound, penetrating trauma, retroperitoneal, if the patient is unstable, we are not talking about laparoscopy open. If he's stable, for me, the algorithm is stable patient, penetrating trauma, stable patient, CT scan. If there is a retroperitoneal injury, whatever it is, kidney, pancreas, some blushes,
is angioembolization and non-operative management. And then we'll see if it will develop any complications or whatever, collection abscess, etc. If the patient is stable and the Gulford wound is caused on the CT scan a kidney, let's say a kidney injury, and possible also there is an anterior pathway, and we suspect a bowel injury, then okay, the patient is stable, we can go in laparoscopically. I fix the bowel injury and I don't explore the retroperitoneum laparoscopically. I manage the retroperitoneum non-operatively or interventional radiology. So retroperitoneum is something that I don't want to see laparoscopically in a penetrating trauma. Great. One question before we go. What about the grade 3 pancreatic injuries, Salo? Las lesiones grado 3 en el trauma no penetrante, que hay una lesión de grado 3, ¿qué hace? I know. I thought as much you would have asked this question, and I seen in Italy there is one colleague of mine in Brescia, northern Italy, who has done a laparoscopic distal pancreatectomy for a penetrating trauma, and the video was very nice. I have a video, I have a couple of cases of laparoscopic exploration because the patient was bleeding hemoperitoneum, and I found a grade 2 pancreatic injury, which I treated with local hemostatics. And I went in, I explored the lesser sac. And let's remember, lesser sac is different from the retroperitoneum. I mean, for me, retroperitoneum is mostly kidney and major vessels. Lesser sac, yes, is something that needs to be explored if there is a penetrating trauma. And if it is a grade 3, I think the laparoscopic pancreatectomy is something. I've done a laparoscopic pancreatectomy for tumors, for cancer, but it's something that really needs a very, very high expertise. And you need to be daytime, you need to be a very skilled laparoscopic and pancreatic surgeon. It's not something for a laparoscopic pancreatectomy for trauma cases. So if it is a grade 3, I recommend to go open. Muy bien, muchas gracias. Doctora Juliana, contanos un poquito qué información nos dio el doctor Salomón, perdón, y la pregunta que le hizo Bruno. Bueno, básicamente lo que dijo, vamos a hacer un resumen. Lo que dijo Salomón es que, y es más, hasta lo contestó también en el chat, es que en el trayecto retroperitoneal él considera de que la laparoscopia no tiene, en su opinión, no tiene una opción, y que en aquellos pacientes, como lo que preguntaba Bruno, con esas lesiones pancreáticas grado 3, él no considera que eso sea como retroperitoneal, porque para el retroperitoneal va más en las lesiones renales, y en ese caso, pues el manejo es completamente diferente, y en ese tipo de lesiones pancreáticas, pues se podría explorar y determinar si se puede manejar por la laparoscopia, pues de acuerdo a la experticia del cirujano. Es básicamente ese el resumen de lo Perfecto, que dice. muy bien. Creo que es suficientemente claro ahí. Voy a darle ahorita, no voy a preguntarle a Juan porque pues este es un punto a su favor, el retroperitoneo es diferente, aquí estamos hablando de otras condiciones. La doctora Ana María también tenemos clara su posición con respecto a esto. Vamos a darle la palabra al doctor Carlos Ordóñez, que tiene una pregunta también. Profe, quien pueda. Hemos hablado mucho de la laparoscopia y ahora con el programa que tiene Bruno de Acute Care Surgery y también preguntarle a Salomón si el entrenamiento para los cirujanos también debe ser en el tórax igual, o sea,
toracoscopia y todos los abordajes por toracoscopia y tratar de dejar las toracotomías para cosas muy específicas. O sea, se debe avanzar mucho en eso y todo este programa, los cirujanos de trauma, los nuevos cirujanos, así como están aprendiendo la laparoscopia, deben saber toda la toracoscopia igual. ¿Y qué piensas, Salomón, también de eso? Bruno, ¿qué está metido en tu programa de eso? Bueno, doctor Ordóñez, este es un programa extremadamente nuevo y que se llama ACUTE, que se llama Aprimoramiento en Cirugía de Urgencia, Trauma y Emergencia. Este es un programa que busca traer a los residentes de cirugía general y a los cirujanos general un conocimiento acerca de acute care surgery and trauma, de cirugía de emergencia y trauma. Este programa es un programa con un tiempo de 2 años y es un programa oficial del Colegio Brasileño de Cirujanos. En estos 2 años, en el primer año, el fellow necesita un determinado número de cirugías de trauma y urgencia y emergencia que incluyen la laparoscopía en ambos 2 años. En el Brasil también necesitamos enseñar a este cirujano el atendimiento prehospitalario, porque son los médicos que actúan en el atendimiento prehospitalario. Entonces nosotros tenemos aquí un convenio con una rodovía muy grande de Brasil y los fellows van a rutar allá en un turno de 24 horas semanales en el segundo año. Y también existen charlas online que son necesariamente obligatorias a este fellows y después a la conclusión de este fellow reciben una certificación del Colegio Brasileño. Entonces yo creo que es un gran paso para hacer notar la cirugía de emergencia y trauma como una especialidad que aún no es en Brasil. Yo sinceramente espero que en pocos años las personas van a se interesar más por cirugía de urgencia, emergencia y trauma y en un paso muy no tan largo vamos a ser reconocidos como especialidad. Muchas gracias, doctor Bruno. Doctor Salomone, ¿qué piensa sobre extender esa experiencia laparoscópica hacia el tórax en pacientes de trauma? Con la toracoscopia, you mean? Toracoscopia, exacto. That's. See, I mean, I think is a good option, and especially for retained pneumothorax and chest trauma. And I think I agree with Bruno. It may be an option to plan and to design a training pathway like a fellowship, like the United States. In United States, there are fellowship dedicated to minimal invasive surgical oncology. So why not a fellowship on minimal invasive surgery for trauma, both abdominal and thorax? Okay. Juliana, contanos que Básicamente lo que dice Salomón es que la toracoscopia es una buena opción y que pues que debe ser parte también del entrenamiento para ese cirujano, porque pues eso permite pues, la resolución de las situaciones. Creo que Juan Pablo está levantando la mano. Sí, Juan Pablo, bien pueda. Sí, porque creo que también así como decimos una cosa hay que beneficiar también desde la otra, y en este caso muchas veces era la toracoscopía, inclusive con anestesia local, porque no necesariamente tiene que hacerse la intubación selectiva en este caso, sirve para lo que sería el lavado, irrigación, drenaje de la sangre acumulada, evitar ese incidente posterior de los hematomas retenidos, y por supuesto se puede hacer una exploración un poquitito más.
Lo que sí es fundamental, que creo que lo destacó bien el doctor Pereira y el doctor Isabeiro, es que lo importante es la supervisión y el aprendizaje de la competencia. Tal vez no la cantidad de años de formación, sino que el fellow o el residente o quien se esté formando tenga la supervisión adecuada y vaya realizando los procedimientos de manera escalonada para tener la autonomía necesaria hasta que pueda realizar el procedimiento por sí solo. Creo que eso es fundamental en el momento de la educación, sobre todo en cirugía del trauma y emergencia. Sí, señora, muchas gracias. Doctora Ana María. Yo creo efectivamente que es fundamental la formación en toracoscopía también para los cirujanos que trabajan en urgencia y trauma. Creo que es una herramienta muy útil, podemos evitar muchos hemotórax retenidos, pero hay que tener cuidado porque el entrenamiento para cosas como un hemotórax retenido es muy fácil, es más fácil que una laparoscopía. Sin embargo, si estamos entrando en detalles un poco más exquisitos, como por ejemplo hacer una ventana pericárdica por toracoscopía, se requiere un poquitito más de entrenamiento, pero creo que es fundamental y tenemos que agregarlo a la formación laparoscópica, la toracoscopía para el cirujano general que trabaja en emergencia y trauma. Así es. Muchas gracias. Y por último, el doctor Bruno y posteriormente la doctora Juliana puede cerrar esta maravillosa actividad con las conclusiones sobre esta discusión. Doctor Bruno, bien pueda. Sí, mira, me encanta la utilización de la videoasistida toracoscopía en trauma. Es sin duda alguna una necesidad del cirujano de trauma conocer el VATS. Un trauma que tenemos 2 semanas atrás de un paciente con una herida toracoabdominal y se trataba de una herida en diafragma posterior al hígado. Y nosotros no teníamos acceso para allá y estábamos adentro con una videolaparoscopía. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos para toracoscopía y tratamos la injuria por videotoracoscopía. Tuvo hecho laparoscopía. Una lavaje de la cavidad, no había lesión porque se trataba de una lesión por cuchillo en el dorso y por suerte nada en el hígado, poco sangrado y tratamos todo por videotoracoscopía. Entonces me encanta mucho en las lesiones toracoabdominales para el tratamiento de las lesiones de diafragma, la VATS. Más aún de que doctora Ana María Pajecos habló también del tratamiento del hemotórax, todo más que ya se trata de una rutina para nosotros aquí. Los pacientes que llegan con hemotórax, nosotros tratamos con VATS. Doctora Ana María Pajeco, ¿tiene algo a hablar allá? Disculpe, es que hubo algo que dijiste que no estoy de acuerdo. Cuando tú tienes una herida toracoabdominal en agudo, no puedes entrar por tórax, tienes que entrar por abdomen, porque no tienes claro qué lesiones hay. Sí, no. Nosotros, de hecho, verdad. Sí. Entramos por abdomen. Primero, abdomen. Y sí, miramos la lesión allá, a posterior del hígado. Y después cambiamos para eso sí, pero no de rutina, no entras por tórax. Estamos de acuerdo. Muchas gracias por la participación de todos, por estar acá, por el tiempo que nos dedicaron y por su experiencia y toda la información que nos dieron. Doctora Juliana, cierra por favor esta actividad, cuéntanos qué podemos sacar de conclusiones, que nos queden tips, que nos quede información de primera. Bueno, entonces en conclusión de que la laparoscopia en trauma se puede usar, la respuesta es sí, tanto diagnóstica como terapéutica, va a disminuir la morbilidad y los costos en estos pacientes, la respuesta es sí. ¿A quiénes se la vamos a hacer? A pacientes seleccionados, hemodinámicamente estables. ¿Cómo la debemos hacer? Tener un buen equipo quirúrgico, unos cirujanos expertos o entrenados, porque la mala selección de los pacientes pues nos puede llevar a heridas olvidadas que van a dar como resultado catástrofes en el manejo de estos pacientes. Por lo tanto, la laparoscopia en trauma es una técnica segura tanto para fines diagnósticos y terapéuticos. Sin embargo, todo debe relacionarse de acuerdo al centro donde usted esté ubicado para definir si usted puede ofrecer una laparoscopia segura, porque si no tiene esas condiciones, pues tiene que ir a hacer una laparotomía como lo hacíamos antes.
Por lo tanto, la importancia del entrenamiento en laparoscopia es importante y la simulación para el cirujano. Muchas gracias.